Hola a todos, mi quemadura y yo os vamos a presentar la recomendación de hoy. Hoy vamos a hablar de otro tema, un tema que a mí personalmente me interesa mucho en relación sobre todo con el trabajo que tengo, que yo me dedico a temas de formación y empleo, que no es otro que la motivación o el propósito o tener un objetivo en la vida o tener un sitio al que llegar o preguntarte qué es lo que tienes que hacer en la vida. Esto, sin hablar de libros de autoayuda, pues va a tener su mérito porque es un poco lo que se lleva ahora mismo. Vamos a hablar de 4 novelas que a lo mejor estoy pensando si eres padre en ese niño adolescente que no sabe qué estudiar. Si estás en un punto de cambio en tu vida, son libros que te van a venir estupendamente bien. Y si piensas en tu vocación o si se ha merecido la pena, también son libros interesantes. Es un tema de la motivación, el propósito, pues suena como muy americano y es realmente la literatura norteamericana la que lo ha, perdón, la que lo ha tratado profundamente. Podríamos hacer, digamos, una recomendación de las dos costas. Por una parte vamos a hablar de Martin Eden, ¿vale? Que es una novela de Jack London, que es un escritor, el primer escritor comercial de la historia, el primer escritor que ganó dinero escribiendo libros, que había sido activista social, como una especie de pseudocomunista, activista, minero, creo en un momento dado, había trabajado en multitud de cosas, le gustaba un poquito lo que es el vino, ¿vale? Y tuvo una existencia aventurera que reflejó en sus libros. Los más famosos, pues La llamada de los salvajes o Colmillo Blanco, ¿vale? Que no son solo esas películas de Disney, sino que Jack London era realmente un escritor súper salvaje. Donde se ve ese salvajismo, donde se ve esa concepción súper audaz, súper en el desfiladero de la vida, es en Martin Eden, que es una novela que es acojonante, ¿vale? Y no digo esto de muchas novelas, es realmente la historia de Martin Eden, que es un marinero con muy mala educación, que de repente un día tiene una epifanía visitando a la familia de unos amigos suyos, que ha conocido a través de, pues eso, de conocer en la calle, porque él se mueve en los bajos fondos, en un mundo de planchadoras, marineros, gente que descarga en el puerto, y tiene poca educación, es una persona en bruto. Y descubre que puede hacer una vocación, que él quiere acceder a eso, de lo que ve. Quiere llegar a esto a través de la escritura. Entonces se producen dos búsquedas. Por una parte del amor, en una de las chicas. Entonces establece muy bien cómo nace el amor, cómo se va creciendo ese sentimiento, cómo se apodera de él, a la vez que el de su vocación literaria. Y él empieza a escribir y quiere al principio torpemente y luego con un poco más de idea hasta sacrificarse en pos de la literatura, porque es lo que desea con todas sus fuerzas. Y entonces la novela trata sobre todo de hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificarnos por algo que nos gusta. De tal manera que cualquier persona que tenga una profesión que todo el mundo le hayan dicho que no es muy interesante, debería leerse este libro y ver hasta qué punto uno puede sacrificar en aras de lo que uno le apasiona y que el mundo a lo mejor no entiende. Hablo de raperos, hablo de youtubers, hablo de cosas de estas. Este sería, por una parte, Jack London. Es una novela que os la recomiendo desde los 16, no, 14, 15 hasta los 70. Y por otra parte podemos irnos a la costa este, a Nueva York, de donde es Herman Melville, que tiene una historia corta, bueno, se vende como novela o nouvelle, como llaman los franceses, que es este tipo de libritos así más pequeñitos. Hay varias ediciones chulísimas, algunas ilustradas en español, que es Bartleby el escribiente. Bartleby, Bartleby, y trata la historia de Bartleby, que trabaja en un despacho de abogados pasando a mano documentos legales. Hasta que un buen día, cuando le dicen que haga una cosa, él responde preferiría no hacerlo. Esto no tendría ninguna importancia y sería en sí mismo absurdo si de repente, ante cualquier propuesta que le hace el mundo, que le hace los demás para hacer cualquier tipo de cosa, su respuesta sigue siendo preferiría no hacerlo. Entonces es una manera, digamos, igual que en el otro lado, en el Martin Eden de Jack London, todo es querer hacer,
aquí es como las consecuencias de no querer hacer. Digamos que para mi gusto, yo lo he recomendado a alguno de mis alumnos, ninis, es ver hasta qué punto llega la renuncia aparente o real a todo. También es como el reverso tenebroso, también estupendamente escrito, de la negación a hacer. Y de eso va Bartleby el escribiente, de la negación a hacer. Y hasta qué punto puede llevarte esto. Este es un relato que ha fascinado a muchos escritores, ¿vale? Aparte de los que había fascinado ya con Moby Dick, que es una novela que a mí me han hablado mal y siento si hay gente que le encanta, pero yo, la gente que me ha hablado regular y que dicen que es un poco tordo, un poco tollito y a mí me echa un poquillo para atrás, Moby Dick, quizá la lea ya con 60 años, pero ahora mismo, por ejemplo, yo me dejo llevar por Bartleby el escribiente, ¿vale? Y así lo recomiendo. Por otra parte, es una novela que ha fascinado, por ejemplo, a Vila Matas, que hizo Bartleby y compañía, cogiendo un ejemplo de los escritores que habían escrito una novela y dejaban de escribir. ¿Vale? O sea, va un poco de la vocación, dejar la vocación, va de muchas cosas y te informa y te hace así, te explota la cabeza y te dice muchas cosas. Por otra parte, pues ya en un nivel más clásico y hablando de la motivación y de la ambición, la motivación entendida como ambición y como querer hacer, yo os tengo que recomendar la obra de Stendhal de El rojo y el negro, o rojo y negro dependiendo de la edición. Es la historia de Julien Sorel, que ha pasado a la literatura francesa y a la literatura en general como el ejemplo de ambición. El protagonista decidido a todo para triunfar. Casi siempre esto es la historia un poco de una revista social, como por otra parte pues La Cenicienta, ¿vale? Que es uno de los temas de literatura, es el arribismo social, porque es una manera de, partiendo de una clase baja, llegando a alto, y hay una lucha y hay también como una tensión, que es lo que funciona en literatura hasta que tira para arriba, ¿no? También pasa en la Feria de las Vanidades de Thackeray. O sea que es un tema, es un temazo, ¿vale? Hasta desde Thackeray en el siglo XVII hasta Evita, hasta el musical. Y por último, vamos a hablar de un premio Nobel, que es Vargas Llosa, en el libro El paraíso en la otra esquina. El paraíso en la otra esquina es un libro delicioso, la verdad. Es un libro, pues habrá gente que no le guste Vargas Llosa por miles de cosas. Quizá para algunos tiene esa dicotomía entre la persona y el autor, y me cae mal la persona, no lo leo, pero sin duda es un libro maravilloso sobre los comienzos de Flora Tristán, una especie de protofeminista, ¿vale? Y alguien que era lejanamente familiar a ella un siglo después, que era Paul Gauguin, que era el autor, el pintor, y habla de su experiencia. Seguramente conocéis el cuadro de las tahitianas, pues es de su experiencia en Tahití, de tal manera que hay un capítulo de Flora, un capítulo de Gauguin, y así van alternando, y un poco es a un nivel juvenil 2 novelas en una. Así que creo que yo por hoy he cumplido. Es decir, creo que si es un tema que te apasiona, el arribismo social, la vocación, la no vocación, encontrar tu lugar en el mundo, cosas que nos van a hacer falta a todos cuando esto pase, pues por eso os lo recomiendo. Así que buenas tardes y felices lecturas.